Sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Clase Económica. Acompáñenos a recorrer a esta nueva aventura de clase económica en Sydney. La verdad que ha estado muy complicado los últimos años tratar de venir a Australia por toda la situación de la pandemia. Este video está siendo grabado el 20 de marzo 2022, exactamente a 10 para las 2 de la tarde. Estamos aquí en el Darling Harbour, un lugar súper bonito, súper concurrido. Vamos, a ver, ¿qué hay acá? Espagueti boloñesa, $25. Lasaña, 28. Ya, la pizza margarita, 23. Siempre la pizza margarita la más barata. Yo lo vi el otro día robándole una hamburguesa a un homeless. Y abrió el paquete, el pajarito, y se comió la hamburguesa. Ahora compré un churro porque dije, churro, qué rico. Casi me saco un diente. Son súper duros. Hay cosas que no son como en nuestros países de origen. Y eso hay que tenerlo claro. Si hay limones, si hay manzanas, hay uvas, duraznos, pero no saben igual. En mi caso personal, el limón no es el mismo. La michelada no sabe igual. Bueno, y vamos recorriendo lo que es el Jardín Botánico de Sydney. Es muy bonito. Como está atardeciendo, ya son cerca de las 6:15 de la tarde, empiezan a salir nuestros nuevos amigos murciélagos. Cáchate la hormiga, si esta no es broma, mira. Para la gente que nunca ha venido a Australia, Australia tiene de todo, tiene 3 medios de transportes, también hay buses y todo se paga a través de esta tarjeta o de la aplicación del celular o con una tarjeta de débito común y corriente. Tú tienes que hacer tap, es decir, pip, ves que entras, pip, y ves que sales. Entonces así te cobra la tarifa que corresponde. Es un lugar muy bonito. Actualmente aquí estamos en Darling Harbour, donde hay muchos restaurantes y está el terminal de estos botecitos que les contaba yo en la estación circular Quay. Vamos acá en camino a las Blue Mountain, Three Sisters. Ahí va Luchito Peligro manejando para el otro lado. Bueno, el día de hoy arrendamos un vehículo a través de la aplicación Car Next Door. Hay que subir nuestro pasaporte, licencia de conducir, medio de pago.
y luego antes que se active la hora de que nosotros arrendamos el auto nos llegan las instrucciones con dirección, código del candado para poder sacar la llave y todo eso. Jamás vimos al dueño del vehículo, así que partimos nuestra travesía. Mira, mira, veamos acá, vamos acá. ¡Wow! No, esta weá está... ¿No se puede seguir bajando? No, increíble. Lo logramos, al menos llegamos aquí. No, vamos a venir otro día más preparados. Sí, y con más tiempo. Con más tiempo. Y como siempre les digo, no vengan con caña estas cosas. No tomen alcohol antes de venir. Ya, nos fuimos. Clase Económica, suscríbete.